Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En esta ocasión vamos a ver, a leer lo que sucedió con Israel y con Moab. Vamos a estudiar el versículo o el capítulo 25 del libro de Números. Dice de esta manera. Cuando Israel estaba en Sitín, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Suspendo la lectura aquí para decir lo siguiente. Después que Balaam fracasó al no poder bendecir a los israelitas, después que él iba de su regreso, él de todas maneras quería eh, lo que se le había ofrecido, las riquezas que se le habían ofrecido, pero que no las recibió porque no pudo lograr el cometido que Balac le había dicho. Pero él regresa y se reúne con Balac y le da un consejo. El consejo que Balaam le dio fuera que los moabitas iban a tener sus fiestas en honor a sus dioses. Esas fiestas eran orgiásticas, o sea, la forma en que se adoraba a los dioses de estas naciones era porque los adoraban como dioses de la fertilidad. Eran orgías que se establecían donde las mujeres y los hombres tenían relaciones sexuales en grupos, en personas, todos ahí juntos para fecundar y así tener la bendición de sus dioses que le iba a dar pues más personas para su pueblo. Eran formas de adoración que se utilizaban en aquellos tiempos. O sea, los israelitas, en vez de encontrarse con los hombres de la nación que tenían al frente, que viniera a pelear contra ellos, lo que se encontraron fue que las mujeres vinieron a convidarlas a participar de estas orgías, de esta adoración, o sea, tener relaciones sexuales con ellos. Siempre las relaciones sexuales son motivos. Perdón, dije siempre, no estoy hablando en caso a las relaciones sexuales del matrimonio porque Dios fue el que estableció el matrimonio. Pero cuando son en orgías o son fuera del matrimonio, cuando son producto de la lascivia, de los deseos sexuales de los seres humanos, hombres y mujeres, llegan a ser pecado y en este caso es que yo me refiero a que siempre traen pecado contra las personas que los practican. Entonces vamos a seguir la lectura. Ellas los invitaron a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, como lo hicieron con las relaciones sexuales con las mujeres. El pueblo se unió a Baal Peor y el furor del Señor se encendió contra Israel. El Señor dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos en pleno día ante el Señor. Así, el furor del enojo del Señor
se apartó de Israel. Dios le dice a Moisés que vaya a los príncipes, porque los príncipes fueron los primeros en ir detrás de esta idolatría. Hecha la idolatría para tener relaciones sexuales con las mujeres, significaba que ellos estaban renunciando a ser pueblo de Dios. Estaban yéndose a adorar a los dioses a la que esas personas o esas mujeres adoraban. Y eso lo hacían de una forma que les daba placer, teniendo relaciones sexuales. Como que abandonaron a Dios, recibieron maldición, cayeron bajo el poder del pecado, cayeron bajo la maldición de Satanás, lo que Balac no pudo lograr con la estrategia que traía, o la estrategia que traía, sí lo logró con el otro consejo que les trajo Balaam de llevar a los israelitas a la fornicación, a la fornicación detrás de la adoración de sus dioses. Sigo leyendo. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: mate cada uno a los suyos que se hayan adherido a Baal peor. En eso, un israelita trajo a una madianita a la vista de Moisés y de toda la congregación de Israel. Cuando ellos estaban llorando a la entrada de la tienda de la reunión, lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de entre la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y alanceó al hombre y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los israelitas. Vamos a ver ahora quiénes eran ese hombre y esa mujer. De aquella mortandad murieron 25,000 israelitas. Entonces el Señor dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, apartó mi furor contra los israelitas, llevado por el mismo celo que yo. Por eso, en mi celo, no he consumido a los israelitas. Por tanto, dile: yo establezco mi pacto de paz con él, y él y sus descendientes tendrán el pacto del sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. El nombre del varón muerto con la Madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la Madianita era Cosbi, hija de Shur, príncipe de los pueblos, padre de la familia de Madián. Entonces el Señor dijo a Moisés: atacad a los madianitas y matadlos, por cuanto os afligieron con sus ardides, con que os han engañado en el caso de Peor y de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, que fue muerta el día de la mortandad por causa de Peor. Y ahora voy a leer un texto que está escrito en Jueces capítulo 13 y versículo 22. Dice: los israelitas mataron a todos los demás, también a filo de espada. Y Balaán, adivino, hijo de Peor. O sea, Balaán, que después
de su consejo, estaba allí también los israelitas y lo mataron a filo de espada, porque por su consejo también fue Satanás quien se lo dio. El pueblo de Israel fue llevado a la idolatría y se rebelaron contra Dios. Voy a explicar aquí algunas cosas y a decir otras. Primero, ¿qué significaba o qué significaría que el pueblo de Dios se hubiera ido detrás de la apostasía porque se iban a adorar a los dioses de la fecundación, los dioses extraños, los dioses hechos por el hombre que adoraban los moabitas? Si ellos abandonaban a Dios para irse detrás de la idolatría, significaba que el pueblo de Israel era o sería un pueblo vencido. Y al ser vencido porque se dieron al pecado, dejaron de ser inmunes, entonces al, a, a las maldiciones que se trataban de traer sobre ellos hubieran quedado malditos. El plan de la redención hubiera fracasado. No existiría el pueblo de Israel como los representantes de Dios para dar a conocer a la humanidad el plan de la salvación que Dios daba para salvar a la humanidad. El pueblo de Israel se hacía, ya no era inmune a la maldición porque a la bendición de Dios y a su protección porque ya caían bajo pecado y entonces sí había prodigio y agüero contra los israelitas. Cuando un hijo de Dios desobedece a Dios, queda bajo el control de Satanás y entonces es destruido porque Dios es el que salva a su pueblo. Dios actuó de tal manera y la expresión su celo, su ira, significa la forma en que Dios actúa destruyendo a los que el diablo levanta para rebelarse contra Dios y para que el pecado fuera el que enseñoreara. Cuando Dios dio las profecías que dio a través de Balaán del triunfo de los israelitas, del nacimiento de Jesús y del triunfo final del plan de la redención, del bien y que el pecado sería destruido, nunca se hubiera cumplido, nunca hubiera habido redención por la humanidad, o sea, la muerte hubiera reinado en la tierra, no solo en los de aquel momento, sino toda la humanidad, porque no hubiera habido un Salvador. Ahí Dios se levanta, ahí se levanta Finés y hace la obra que hizo y se hace aquella mortandad. Lo que se encontró Israel fue que bajo la atención o la invitación de las moabitas a tener relaciones sexuales con ellos, que eso implicaba renunciar a Dios, el pecado entró a Israel y ese pecado finalmente trajo la destrucción de aquellas personas que murieron y también de Balaán y de los moabitas. Pero haciendo un análisis a lo largo de la historia de la humanidad, así a grosso modo, dice la Biblia que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron entre todas las que ellos quisieran o tomaron todas las que ellos quisieron. Eso trajo como consecuencia que la humanidad se fue al pecado y trajo como consecuencia la destrucción del diluvio
cuando Dios destruyó la tierra y que solamente se escaparon Noé y su familia. Detrás de la perversión sexual se fueron también las ciudades de Sodoma y Gomorra. Al irse detrás de la perfección sexual, las personas que allí estaban llegaron a pervertir de tal manera la bendición del sexo que Dios le había dado al hombre cuando lo creó para que se multiplicara y llenara la tierra, se pervirtieron de tal manera que ya no hacían distinción entre hombre y mujer. Trataban de tener relaciones sexuales con mujeres, con hombres, y de tal manera hubo tanta maldad que fueron destruidos y fueron puestos como ejemplo también para las demás personas, y como el diluvio y como los de Sodoma y Gomorra llegaron a ser como un ejemplo para todas las personas que viviríamos en los últimos días de la historia de la humanidad. En la historia bíblica también hay un relato del cual vamos a hablar cuando terminemos a hablar acerca del ángel de Jehová, que es el que está escrito en los jueces acerca del levita y de la concubina, que también trajo mortandad y muchas muertes y mucha desgracia al pueblo de Israel. Pero también eso nos lleva al futuro. Dios habla de la perversión en la sexualidad que habría en los últimos días antes de que Cristo viniera. El homosexualismo es algo que ha existido en la humanidad siempre. Por ejemplo, cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo, el homosexualismo floreció y también fueron de las causas que trajo la destrucción de ese gran imperio. El ataque a la familia que Dios crea, como hay en la actualidad, donde pelean por lograr hacer matrimonios legales por las leyes de las naciones entre personas del mismo sexo. Y tenemos esta paradoja en nuestro tiempo. Tratan de casarse legalmente mujeres con mujeres y hombres con hombres. Pero también actualmente las personas que son hombres y se mantienen como hombres y son mujeres y están con mujeres, también atacan a la familia porque en vez de hacer matrimonios como Dios establece, entonces van a la unión pecaminosa, van a la fornicación, porque viven juntos, están juntos, tienen familia, pero no se casan. Los que no pueden casarse luchan por tener el privilegio de casarse y eso lo ponen como el triunfo del amor, no como la rebelión contra Dios. Y los que se pueden casar, entonces no se casan y están en la fornicación porque no se casan, trayendo también los problemas sexuales en los días finales de la historia de este mundo. Y junto con esto y la destrucción de la familia, se trae el aborto indiscriminado, donde una persona, una mujer, pues sale embarazada y se hacen el aborto, y sale embarazada y se hacen el aborto. No voy a hablar más de esto, pero ha llegado la humanidad al momento en que lo más sagrado que hay, que es la madre que tiene su hijo en el vientre, y el amor de la madre es lo más grande que hay en la tierra, después del amor de Dios. Ya no hay amor porque la madre, detrás de los placeres sexuales, pues se sacan a los hijos.
no se privan de la fornicación, pero se privan del fruto de las relaciones sexuales con otras personas. Y así la maldad va proliferando. Cuando vino el diluvio, la Biblia dice que los hijos de los hombres o los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. O sea que de alguna manera veían o eran atraídos por la voluptuosidad o por la hermosura o la belleza de una mujer. En estos días en que nosotros estamos viviendo, se añade a todo esto que hemos mencionado, al homosexualismo del sexo que sea, mujeres con mujeres y hombres con hombres, a las luchas por los matrimonios legales y que hay que hacerlo con fuerza entre las personas del mismo sexo. Y también ahora, con el adelanto de la ciencia, se ha logrado hacer que por silicón o por los medios que se establezcan, las mujeres tengan un realce en sus atractivos femeninos, teniendo cuerpos sexuales. Se cambian su cara, se cambian su rostro. Los rasgos que ponen son rasgos sexuales y sensuales, como llamando al placer del sexo, donde la bendición que Dios dio al principio a la humanidad lo convierten en maldición. También esto lo estoy mencionando porque esto forma parte de todas las cosas que están sucediendo hoy en el mundo que nos dicen que Cristo viene pronto a la tierra. Porque cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, levanta la cabeza, levanta tus ojos a Dios, porque Cristo está próximo a venir. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de la humanidad. Esto no es lo único. Al venir la falta de religiosidad, enseñando mentiras en los púlpitos, trayendo el mundo dentro de la iglesia, llevando a los hijos de Dios a que nada es malo, que con moderación todo está bien, que se puede casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, que las mujeres ocupen lugares que Dios no dio para ellos, junto con todas las demás cosas que se ven en el mundo, nos dice, y por eso yo te lo estoy diciendo también a ti ahora, y me lo digo a mí mismo, como dijo Jesús, velad y orad, porque no saben o no sabemos cuándo el Señor va a venir. Pero Jesús dijo también otra cosa. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Frente a tanta apostasía, frente a tanta maldad, frente a tanta mundanalidad, frente a tanta orgía, tanta maldad que hay en el mundo, encontrará fe Jesús cuando Él vuelva. Jesús va a volver pronto y los que tenemos fe en Él, la fe de los hijos de Dios, no debe caer. Debemos ponernos en las manos de Dios y orar y velar para que nuestra fe no decaiga. Finalmente, este consejo, el que piensa estar firme, mire y no caiga. Mantengámonos de parte de Dios, seamos fieles. Cristo viene pronto y pronto estaremos con Él en su reino. Dios nos bendiga. Comparte también este tema con otras personas.
Que tengamos la bendición de Dios.